En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Un honor estar con ustedes, gracias por la atención que nos dispensan cada noche y en cada repetición de su Punto Fijo de Opinión. Nuestro invitado para esta noche es el abogado Hugo Arias, es un dirigente político de amplia trayectoria acá en Falcón, fue diputado del Instituto Congreso Nacional de la República, fue diputado de la Asamblea Legislativa del Estado Falcón, fue presidente de FETRA Falcón y por ende directivo de la CPB, fue contralor del municipio de Carilubana y creo que también fue candidato, ¿no? O precandidato a la alcaldía de Carilubana. Fue candidato. Bienvenido Hugo a Punto Fijo de Opinión, a Falconía. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Henry, por la invitación y como siempre dispuesto a conversar con tus oyentes, con tus televidentes y llevar la información que a mi juicio ellos requieran sobre el acontecer diario de la política venezolana. Sí, quisiera comenzar con el aspecto histórico, Hugo, porque usted maneja muy bien la parte de la historia contemporánea de Venezuela. El chavismo trató de desdibujar un poco la historia, tanto preindependentista, independentista y post-independentista, e incluso la historia contemporánea, hasta tal punto de negar las acciones de algunos personajes, algunos eventos históricos, e incluso le llegaron a cambiar el rostro hasta Bolívar. Conocemos el rostro de Bolívar, incluso el chavismo llegó a cambiar el rostro de Bolívar. Y esto lo digo a propósito de que ayer era como que el día del natalicio de Luis Beltrán Prieto Figueroa, ¿no? Que fue un político, un maestro y un político fundador del Movimiento Electoral del Pueblo, el MEP. Y yo siempre me he preguntado por qué gente o partidos políticos como el MEP, URD, o Jovito Villalba, Prieto Figueroa, gente con capacidad, con solvencia moral, sus partidos políticos no trascendieron, como con el caso de Acción Democrática, de COPEI, y en todo caso, el caso de Prieto contribuyó realmente con la democracia venezolana, sí, como para tomarlo en cuenta o como para no tomarlo en cuenta. Sí, cómo no, el doctor Prieto Figueroa, Luis Beltrán Prieto Figueroa, el Orejón, nativo de Margarita, Estado Nueva Esparta, fue un excelente dirigente político y quizás mejor dirigente gremial en lo que respecta al gremio magisterial. Él fue fundador de la Federación Venezolana de Maestros, que aún existe. Sí. Fue un defensor a ultranza de los derechos de los educadores y particularmente de los maestros. De allí que a él se le conocía como el maestro Prieto y no como el doctor Prieto Figueroa, siendo un excelente profesional. Llegó a ocupar las posiciones muy destacadas. Fue militante fundador de Acción Democrática, participó en el gobierno de transición de 1945 a 1948. Se fue al exilio cuando del derrocamiento de Gallegos, regresa después de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez y forma parte de la Dirección Política Nacional de Acción Democrática durante muchos años. Lamentablemente siguió la corriente interna en Acción Democrática del doctor Jesús Ángel Paz Galarraga, quien había sido secretario general durante muchos años. O sea que Paz Galarraga también viene de Acción Sí, cómo no, claro. Fue secretario general durante 9 años. Él estuvo preso 10 años en la cárcel de Sabaneta, en Maracaibo, junto con unos grupos de dirigentes sindicales de allí. Estuvo, que recuerdo en este momento, a Juan José del Pino, a Ismael Ordaz, Luis Vera Gómez, es decir, con esa clase de dirigentes. Bueno, él se montó en una aspiración presidencial, compitió contra Gonzalo Barrios. Gonzalo lo derrota internamente, él no acepta la derrota y junto con Paz Galarraga
constituyen el movimiento electoral del pueblo. Participó en las elecciones presidenciales que gana Rafael Caldera con escasamente un margen de diferencia de 28.000 votos contra Gonzalo Barrios, y esas elecciones con ese resultado, aún sin conocerse en definitiva el resultado, las reconoció Raúl Leoni en ese talante de hombre democrático y de creyente, de verdad que el voto es el ejercicio indispensable. Era el presidente saliente. Era el presidente saliente, y Gonzalo Barrios, presidente de ADEY, el candidato a la presidencia, reconoció igualmente el triunfo de Rafael Caldera con escasamente 28.000 votos de diferencia. ¿Por qué perdió Gonzalo? Gonzalo pierde precisamente por el efecto de la división, donde el candidato Luis Beltrán Prieto Figueroa, el maestro Prieto, saca... O sea que en todo caso, quien contribuyó al triunfo de Caldera fue Prieto Figueroa. Sí, de alguna manera, porque es el que divide Acción Democrática, y esos 28.000 votos y muchísimos más lo sacó el doctor Prieto, sacó, sin la memoria no me traiciona, entre 600 y 800.000 votos. Caramba, en eso era bastante. Que era bastante, y Acción Democrática sacó 1.000 y tanto, 1 millón y tanto, y Caldera. Es decir, hubiese sido una paliza estruendosa de Acción Democrática, la fuerza de Copey, pero bueno, el destino que hizo que fuese así. Prieto fue un hombre muy reconocido, muy apreciado por el gremio magisterial venezolano, un hombre inteligente, un hombre honesto a carta cabal, y un venezolano integral, un margariteño completo. Entonces, en ese caso, ya que Caldera obtiene el triunfo gracias a la división con el nacimiento del MEP y la candidatura de Prieto Figueroa, podemos decir entonces que con eso contribuyó a un equilibrio en la democracia, ¿no? Sí, por supuesto. La alternabilidad. Por supuesto, porque iba a llegar la tercera victoria de Acción Democrática, viéndolo aquí en frío. Y ya iba a venir la descomposición de los partidos cuando se entronizan en el poder. El caso del partido del PRI mexicano, el partido de la Revolución Mexicana, con tantos años, y se terminó acabando pues por esta cuestión. Allí vino la alternabilidad y demostró que efectivamente Acción Democrática era un partido democrático que creía y confiaba en la democracia, y le daban el paso al candidato que ganó, al doctor Caldera, para que él entonces con Copey hiciera lo que hizo, y también reconoció la derrota cuando Carlos Andrés... Sí, ahora si hubiese ganado Gonzalo, imagino que Copey tal vez nunca hubiese jugado el protagonismo que jugó en la democracia, y los adecos tal vez se hubiesen vuelto como que más soberbios, ¿no? Porque serían la única fuerza política... Hubiese sido el renacer del sectarismo adeco de 1945, y eso en nada iba a beneficiar a la democracia venezolana. Todavía quedan algunos restos del sectarismo adeco dentro de los mismos adecos, y eso no es bueno para un partido democrático, lamentablemente. Sí. El triunfo del doctor Caldera abrió la posibilidad esa, la alternabilidad. Luego vino Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés pierde, entrega las elecciones a Luis Herrera Campins posteriormente, y después viene Lucinchi, y entonces allí, es decir, hubo la alternabilidad para que nadie se entronizara en el poder. Y eso fue bueno. El partido, el MEP y URD no llegan. URD tenía quizás al mejor tribuno, o a uno de los mejores tribunos. Gran orador, Jovito Villalba. Como lo fue Jovito Villalba, un hombre de una formación excelente, y un grupo de dirigentes excelentísimos, muy buenos, muy buenos. Aquí en Falcón tenían una buena camada de dirigentes que hizo que URD fuese una fuerza importante aquí en el estado de Falcón. Sí, cómo no. Y se quedó por algo que le cobraron, una inocentada quizás, pensamos ahorita en frío, de Jovito en 1952, cuando las elecciones de esa fecha, que él gana las elecciones a la dictadura, y confió en el llamado que le hicieron a Miraflores para conversar sobre el resultado electoral en ese pleno. Bueno, lo montaron en un avión y lo sacaron para el exilio. Sí, yo recuerdo que yo escuchaba, estaba niño en Morú, y lo escuchaba, incluso que era mi mamá la que decía eso, que Jovito había vendido esa elección. Eso fue lo que se una mala interpretación. Sí, claro, porque a Jovito lo que hacen es que lo expulsan del país, junto con otro grupo de dirigentes venezolanos de AD, de URD, etcétera, ¿ves? Y con Prieto, lamentablemente, el partido, el MEP... Pero disculpe, pero en el caso de Jovito, eso le causó daño a URD y al propio Jovito, para luego, aunque ambos fueron parlamentarios, diputados o senadores al Congreso de la República. Sí, lamentablemente no, su discurso no tuvo esa aceptación importante como el discurso de Rómulo Betancourt, y fue opacado por la fuerza política de Rómulo Betancourt. Acuérdense que Jovito participa como parte del acuerdo para el pacto de Punto Fijo. Él, Caldera y Rómulo
para hacer el tipo de gobierno que había que hacer en la transición venezolana cuando se eligiera en el 58 el nuevo presidente de la República, y así se cumplió. ¿Aún había nacido el MEP cuando eso? No. ¿Y por qué no participa el Partido Comunista en el pacto de Punto Fijo? Porque fue excluido de ipso facto por los participantes del pacto, del acuerdo. O sea que ellos tienen razón de odiar a Betancur en ese sentido. Sí, por supuesto, porque Betancur fue quien lo rechazó desde la primera reunión que hicieron en Nueva York y luego cuando vinieron aquí. Betancur no quería ninguna relación con ¿Y usted cree esto. que eso fue positivo o negativo para el juego democrático? Mire, en el el momento fue positivo. Desgraciadamente, después los partidos, el Partido Comunista, muy en contra de lo que opinaba la máxima dirección, los Machado, Farías, etcétera, de que no se debía irse a la guerrilla y se fueron a la montaña. El Partido Comunista no fue a la montaña, no fue a la guerrilla. Sí fue, pero en contra de la opinión de quienes estaban en otro tipo de lucha, como eran los Machado, Pompeyo, Okay. ese grupo, ¿no? Y en URD se produce una situación cuando en una conferencia internacional de los cancilleres de la OEA, Luis Ignacio Arcaya, que era el canciller, vota en contra de una propuesta que llevaba del gobierno venezolano y se alía en ese momento con el gobierno de Fidel Castro. ¿Fueron más los militantes del Partido Comunista que los dirigentes del Partido Comunista los que fueron a la guerrilla? Sí. Ella estaba, me imagino que estaba carajito Douglas Bravo. Sí, por supuesto, y Douglas comandó el grupo que se inició en la Sierra de Cabures y luego recibía el financiamiento de Fidel. De hecho, el general que luego fue fusilado, héroe cubano en Angola, entró a combatir en las guerrillas aquí en Cabures, San Luis, en Pueblo Nuevo, siendo apenas un teniente del ejército cubano. ¿Y Teodoro Pekov de dónde sale? ¿Sale del Partido Comunista también o no? Del Partido Comunista. También sale Teodoro del Pero Partido Comunista. Teodoro en un momento determinado... Era un más carajito que Sí, por supuesto. Douglas. Y él estuvo en esa línea, pero después se aparta del Partido Comunista. Él escribió un libro sobre Checoslovaquia que se hizo muy famoso y que fue debatido en el pleno central del Partido Comunista en Rusia. Y es donde acuerdan execrar a Pompeyo, a Teodoro, de las filas del comunismo en el mundo. Es decir, ha sido una campaña, una batalla. En el caso de Prieto se deja, bueno, no digamos que se deja, el maestro Prieto en ese enfrentamiento con Acción Democrática, entonces hace que el partido, el MEP, fue desviando su inclinación, y de ello se decía que el MEP representaba al MIR y el PE al Partido Comunista, que el MEP no era más que el nacimiento de un partido de la izquierda extremista venezolana, y así terminó sucediendo. El MIR salió también de la división de Acción Democrática en la primera división de 1958. Ok, bien, hacemos el corte comercial. Al regreso continuamos conversando con Hugo Arias. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Falconía.
través de Falconía. Estamos conversando con Hugo Arias, abogado, dirigente político. Ahora, Hugo, el MIR salió de Acción Democrática. El MIR también salió de Acción Democrática y más que todo me decía que la juventud. ¿De qué otro partido salió de Acción Democrática? ¿Qué otra división? Mira, Acción Democrática le ha dado la vida a casi todos los partidos políticos venezolanos. Tú señalabas el caso del mismo COPEI. COPEI se contribuyó mucho a Acción Democrática en la organización del partido para que pudiésemos tener el contrapeso. Luego sale el MIR y del MIR se desprenden una cantidad de organizaciones políticas de la izquierda venezolana. Acuérdense que el MIR estuvo conformado por esa juventud valiosa que tenía Acción Democrática durante la clandestinidad de Pérez Jiménez y cuyos dirigentes en su gran mayoría fueron biborlados y triborlados de las universidades venezolanas, porque aparte de hacer política eran muy buenos estudiantes. Podemos señalar el caso, por ejemplo, Américo Martín tiene tres títulos universitarios y era secretario, miembro del Buró Juvenil Nacional de Acción Democrática y luego fue comandante de un pelotón de la guerrilla. Y así, bueno, nacieron una cantidad de partidos. Acción Democrática contribuyen mucho con eso. No digamos que Acción Democrática, la dirigencia política de Acción Democrática que tenía otra visión acerca de cuál era el futuro del país, de cuál era la manera de manejarse y que entendía que esto no podía ser una situación de un solo partido o de dos partidos en exclusividad, sino que el pueblo tenía el derecho de opinar políticamente como mejor le pareciera. Sí, ahora Hugo, en esos tiempos de la naciente democracia venezolana, Betancur sufrió varios, usted me lo decía la otra vez, sufrió varios intentos de golpe de Estado. Sí. Muchos intentos de golpe de Estado. Betancur asume el poder en febrero de 1958. 59. 59, perdón. Y enseguida duró 5 años y Betancur recibió más de 25 golpes de Estado. O intentonas de golpe, sí. Un magnicidio, invasión cubana, invasión de armamento por las costas venezolanas, invasión por las costas del estado Miranda, invasión por las costas paraguaneras y por las costas de aquí de Sauca, Agüide, etcétera. Es decir, fuimos invadidos. De hecho, teníamos un pelotón de guerrilleros donde había una buena cantidad, eran cubanos, dirigentes cubanos, aquí en la zona de la Sierra de Falcón. Y hacia el oriente venezolano estaban muchos de los muchachos que fueron miembros del MIR. Estaban, por ejemplo, Moisés Moleiro, un intelectual venezolano de categoría. Estaba Américo Martín, estaba el macho Pérez Marcano, que eran parte de ese comando guerrillero que estaba allí o sea, que esos guerrilleros no eran solamente un fusil, tenían intelecto. Intelecto, y tenían el apoyo cubano. Estaba Chema Saer, que murió ahí en el Cerro del Bachiller, en las montañas del Bachiller. Ahora, cuando usted habla de las invasiones cubanas, ¿era con qué fin? ¿Con el fin de traerle armas a los guerrilleros de acá? ¿O directamente tumbar el gobierno de Betancur? Aquí le trajeron armas por la zona de la Macoya, el mayor armamento que se ha intentado introducir en Venezuela por la vía clandestina, lo hicieron por aquí, por Falcón. Y luego trajeron guerrilleros y trajeron comandantes de la guerrilla cubana para que formaran a los guerrilleros de aquí venezolanos. ¿Entraron? Sí, llegaron. ¿Y se instalaron en la sierra? En la sierra y en el Bachiller. Acuérdate la invasión de Machurucuto, por allá por el estado Miranda. Y estos entraron. Lo que pasa es que el comandante que habían dejado encargado del pelotón de guerrilleros, de la zona del Bachiller, le dio, perdónenme la expresión, los oyentes, le dio culillo y salió corriendo de la montaña y se fue a meter en la zona de Guatopo, que es un parque nacional y donde no hay nadie con quien enfrentarse. Ese es el señor Sotorrojas, que fue electo diputado por aquí, por Falcón. Y llegó la invasión de Machurucuto y estuvo 100 días perdidos en las montañas del Bachiller, hasta que consiguen a Sotorrojas y lo desplazan allí. Esa es una historia. Sí, pero ya Fidel se había decretado, o se había entrado ya en el socialismo, en el comunismo, porque el 1 de enero del 59, cuando esos barbudos entran triunfantes a La Habana, después de haber estado unos meses allí en la Sierra Maestra, yo no había nacido en esa época, ¿no? Pero eso impactó al mundo. Sí, claro. O sea, los tipos eran tipos hippies, o sea, una moda. Ellos se encargaron como una moda. Se recolectó dinero para la Revolución Cubana. Un bolívar para Cuba. Ajá, que llamaban la Cuba Libre, ¿no? Sí, un bolívar para Cuba. Era un bolívar que dependía de apoyo para el gobierno cubano, para la Revolución Cubana. Acuérdense que Fidel vino aquí a Venezuela
a raíz del triunfo de la revolución y quiso que lo recibiera el presidente Betancur con los honores que él creía merecer y venía con la intención de lo mismo que hizo posteriormente en Chile. En Chile fue por pocos días y se quedó, creo que fueron 2 o 3 meses. Quiso hacer lo mismo aquí. ¿Con Allende? Con Allende. Y aquí quiso hacer lo mismo y quiso que Betancur le regalara el petróleo para que se lo llevara. Y entonces Betancur lo paró en seco, le dijo que no, pues. Sí. Agarró, hizo un discurso en el aula magna de la universidad. Acuérdense que los jóvenes, todos casi todos estaban con la revolución cubana en esa época. Eso pasa cuando uno está en la universidad, y hablábamos de estudio y comprensión del hombre, sí. una cátedra que se da en la universidad, uno siempre tiende a la izquierda. A la izquierda, después que uno se gradúa y entonces va a entrar al mercado laboral, ya uno se olvida de esas ideas. Así es. Entonces, bueno, Fidel quería hacer de Venezuela una sucursal y Betancur lo paró en seco. Y vino los brotes guerrilleros, vinieron las invasiones, vino el arma y vino dinero. Fidel se daba el lujo de dar discursos en la plaza. ¿Y dónde sacaba dinero Fidel? Bueno, de las arcas, de las expropiaciones que hacía en Cuba, de los negocios que tenían los norteamericanos. Acuérdense que Cuba era como una sucursal de Norteamérica, era lo que hoy es Miami, allí. Y entonces Fidel se daba el lujo en la Plaza de las Américas de hacer discursos con la fotografía de Douglas Bravo detrás de él, para darle la promoción. Y eso trajo el enfrentamiento entre los jóvenes del MIR con Fidel, porque le daban mejor trato a Douglas Bravo que a ellos que estaban allí en la montaña. Aunque conociendo a Douglas, yo lo conocí poco, pero lo conocí más o menos, me imagino que Douglas en un principio se quería Fidel, porque él me dijo a mí en una entrevista que le dice que él no seguía hombre, porque él se reunió, por ejemplo, con Hugo Chávez se reunió en un principio, pero yo nunca he sido chavista, me lo dijo el propio Douglas. Creo que con Fidel pasó lo mismo. Sí, lo que pasa es que Fidel se identificaba con el pensamiento político de Douglas. Chávez no tenía pensamiento político. Chávez no tenía formación política. Esos que hablan que era un hombre de izquierda, no, chicos. Chávez era un militarote. Militarote es eso de derecha, esos come gente. Y aparte de ello, su carrera como militar no fue de las mejores. Entonces se aprovechó de las circunstancias, de eso de ser animador de las fiestas en los cuarteles, para que le llegaran entonces alguna gente de la derecha venezolana, empezando por Arturo Uslar Pietri, que querían entonces cobrarle Acción Democrática a Arturo. Uslar Pietri simpatizó con Chávez. Arturo Uslar Pietri, porque él no fue que simpatizó con Chávez, sino que querían algo distinto a los adecos, porque él había sido castigado por la Comisión contra el Enriquecimiento Ilícito a raíz del golpe del 45, cuando le despojaron de todos los bienes por estar incurso en delitos de corrupción. Uslar Pietri. Y entonces se consiguen con otro personaje que se llama Marcel Granier, de Radio Caracas, y se consigue con la gente de Venevisión, con los Cisneros, y se consigue con la gente Capriles. Y con la gente nacional también. Con la gente del Nacional, con Enrique Otero. Miguel Enrique Otero, que eran diputados de la izquierda aquí, y entonces creyeron que iban a dominar a Chávez. Sí, que lo iban a manejar. Y entonces lo hacen presidente, y le montan al lado a José Vicente y le montan a Luis Miquilena, y lo hacen presidente. Y después que llega Chávez a la presidencia de la República, nombra ministro de Comunicaciones a la señora esposa del director del Nacional, y a los 15 días la despide. Entonces ahí comienzan las peleas y empieza Chávez a hacerse. Se siente que el discurso de Chávez caló en la población en lo más bajo y que Chávez vio que tenía ese respaldo, entonces no necesitaba el apoyo de arriba. Que no se siente, no, Chávez fue un gran orador. ¿Cómo no? Y se ganó la simpatía de la gente. Así es. Eso no hay que negarlo, si esa es la historia. Claro. Entonces no necesitaba... Por eso, así como el propio Chávez trató de borrar parte de la historia de Venezuela o de apartarla, que eso no se borra nunca, tampoco puede pasarse por alto el personaje Hugo Chávez en la historia venezolana. Así es. Yo estoy hablando del personaje Hugo Chávez. Claro. ¿Verdad? Cómo hizo él, cómo caló en la población. Así es. Que yo haya tenido simpatía con Chávez, no, en ningún momento. Mi antichavismo nació el 4 de febrero del año 92 a las 5 de la mañana, cuando salí del apartamento en Caracas para la sede del Capitolio Nacional a defender la democracia. Y llegué allí a las 6 de la mañana y, por cierto, me encontré el único diputado que en ese momento estaba allí en el Palacio Federal, era Henry Ramos Ayud. Después fueron llegando los demás y ahí nació aquella famosa asamblea, bueno, todo eso que pasó. Pero fue eso, fue el capitalismo venezolano, la extrema derecha que quería hacerse dueña del poder, querían ser presidentes de la República, que pensaron que Chávez era un tonto. O más que ser presidente, querían porque me imagino que estaban acostumbrados a hacerlo. Era manejar al presidente de la República, a su antojo. Sí, pero habían unos que querían ser presidentes, por la ambición desmedida, por el poder. Y se consiguieron con que Chávez, cuando ejerce el poder, entonces empieza la guerra contra ellos mismos.
contra ellos mismos. Y recuerden que con el único que no termina peleado, Chávez, es con José Vicente. Imagino que la guerra de Chávez contra los medios de comunicación social, mi trabajo especial de grado para graduarme de periodista fue un análisis del discurso de Chávez. Coherencia del análisis del discurso del presidente Hugo Chávez en su programa Aló Presidente. Hubo, creo que fueron 8 aspectos en los que Chávez siempre era reiterativo. Sí, claro. En todos sus discursos, alusiones, era reiterativo. Y una de esas fue la guerra contra los medios de comunicación social. Imagino que Chávez se sintió como que herido porque esos dueños y directores de medios le habían brindado el apoyo, y después esos medios, me imagino que al ver que él no les satisfacía sus apetencias, claro, entonces empezó a arremeter contra ellos. Así es. Y Chávez comenzó... O ellos empezaron a arremeter, perdón, contra Chávez, y viceversa. Y Chávez entonces comienza con un populismo desmedido y adopta medidas, eso que expropiese, hágase aquí, hágase allá, esa forma, ¿no? Entonces, todo esto hizo que Chávez se ganara la simpatía de una cantidad de personas, que no puede ser negado. Pues. Así es. Bien, hacemos el corte comercial. Al regreso continuamos conversando con Hugo Arias, abogado, dirigente político. Este es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. En transmisión, Falconía. He viajado el mundo, pero siempre lo que extraño, no hay lugar como el hogar. Anhelo ver las caras de los que quiero más, no hay lugar como el hogar. Estoy a llegar, bien lo sabe el corazón, no hay lugar como el hogar, no hay lugar tan dulce como el hogar. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estamos conversando con Hugo Arias, abogado, dirigente político. Ahora, Hugo, hemos hablado de estas 2 etapas de la historia contemporánea de Venezuela. El principio de la democracia, cuando Betancourt, usted me dice que más de 25 atentados o intentos de golpe de Estado contra Betancourt. En ese tiempo hubo la emoción que hubo cuando Hugo Chávez asciende a la presidencia de la República y llama a la constituyente. Oye, el pueblo venezolano prácticamente como que despertó. Incluso Chávez fue un promotor del voto. El voto había decaído. Claro, en el 98 no hubo tantos votos, ¿no? Pero después Chávez fue un promotor del voto. Mucha gente salía a votar, unos a favor de él porque lo querían y otros, los contrarios a él, salían a votar en contra de Hugo Chávez. Sí, mira. Pero la diferencia en el ambiente político venezolano de cuando la naciente democracia en el 59 y en el 98 o 99 cuando Chávez eran parecidos, eran iguales, eran distintas. Mira, son 2 cosas totalmente distintas. 2 cosas totalmente distintas. En el 58 había un estadista al frente de la dirección política del país, al frente del país, y en el 99 había un militar en el gobierno. 2 cosas muy totalmente distintas. El militar está formado de una manera, el demócrata de otro. Allá sencillamente habían los partidos de la izquierda que querían ser gobiernos inspirados por la Revolución Cubana y querían tumbar a Betancourt, lo acusaban de todo,
de todo lo que se le imaginaban, lo acusaban allí y no pudieron con él. Es la realidad. No pudieron con Betancur y se estabilizó la democracia. Vino las elecciones de León, fueron a competir, ganó León y así sucesivamente se fue transformando el país. Claro está, los partidos políticos, Acción Democrática y Copey empezaron a sufrir en lo interior y cometieron muchos errores. Muchos. Muchos llega Chávez. errores y por eso llega Chávez. Yo creo que uno de los peores errores que cometió Acción Democrática fue haber designado a Luis Alfaro Ucero como secretario general del partido. Ese era un dictador dentro Ese del era, partido. más que un dictador, era una nulidad caminante, un analfabeta funcional que no tenía por qué haber llegado a esa posición. Sí, no tenía nunca por qué haber llegado a esa posición. Él quería manejar como una finca, como un corral, como un rebaño a los adecos. A los dirigentes y en eso no democráticos. fue. Yo tuve enfrentamientos fuertes con Luis Alfaro Ucero y nunca le respaldé en su gestión como en Acción Democrática. Siempre estuve en la extrema izquierda del partido, mientras el partido se manejó de esa manera. Yo he sido un rebelde dentro de Acción Democrática, quienes me ven ahorita que hablo algunas cosas de Acción Democrática. ¿Siempre dirán fue así? que no, yo siempre he sido así, desde mi condición de dirigente sindical aquí en Punto Fijo, cuando me inicié en el partido, hasta en la Dirección Nacional de Acción Democrática. Entonces, los partidos comenzaron a cometer errores y la derecha venezolana, el capitalismo, la gente del capital empezó a atacar a los partidos para ver de qué manera ellos llegaban al poder. Acuérdense los programas de Marcelo Anaya. Sí, sí. Era la propaganda para ser presidente de la República. Acuérdese de Cuando Carlos Andrés Pérez, el llamado Grupo de los Notables, el fiscal general de la República, Ramón Escobar Salón, y el Grupo de los Notables dieron con el gobierno de Carlos Andrés Salón, Claro. que lo tumbaron, lo sacaron. Claro que lo sacan. Y eso hay una anécdota que no se puede contar aquí en televisión, con el presidente Lucinchi en una reunión en Caracas, donde él venía, pasó y vio que lo que estaban celebrando y dijo algunas cosas allí, bueno, pero queda dentro de las anécdotas en las cuales uno ¿Y alguna cosa participó. quién, Carlos Andrés? Sí, llegó y entonces hizo una mención a la designación precisamente con muchos del voto AD por apoyo del doctor Barrios. Del doctor Barrios cuando se eligió el fiscal general de la República, que al final fue el que enjuició a Acción Democrática. Ese es un error gravísimo que se cometió allí. Pero entonces vinieron estos partidos que todos querían ser presidente de la República, todos querían tener mandato, se enamoran de Chávez y creen que con Chávez van a lograr el objetivo porque lo van a manejar allí. Pero se olvidaron que Chávez tenía dos personajes muy importantes a su alrededor, que eran Miquilena y José Vicente. Miquilena y José Vicente. Miquilena, No son robios de la política. claro, un hombre muy vinculado a Falcón, muy de Falcón, y montado allí y no permitió entonces que estos entraran. Empezó Chávez a cobrar y desapareció a estos grupos de la derecha que todos salieron enseguida corriendo para el exilio. Todos enseguida se fueron al exilio a esconderse por allá porque no quisieron conseguirse con Chávez. ¿Qué hizo Chávez? Hizo con los medios de comunicación, tanto escritos como radiales y televisivos, lo que mejor le parecía. Así es. Y pasó a dominar aquí la Sí, ahora, cuando la escena Chávez, política. al principio... Es una cuestión totalmente distinta. Aquí fue la fuerza la que se impuso, en el otro caso fue la razón la que pero al principio, el discurso de Chávez, al principio Chávez tenía razón. Cuando Chávez se dirigía a la Cuarta República, a los gobiernos adecos y cubanos, especialmente a los adecos, Chávez tenía razón, porque yo observaba con preocupación que de la oposición nadie decía nada. Yo me preguntaba, caramba, entonces Hugo Chávez tiene razón, porque esta gente nadie decía nada. El único que levantaba su voz era César Pérez Vivas. Era el único que levantaba su voz, el gobernador del estado Táchira y exdiputado de la Asamblea Nacional y al Congreso Nacional. Pero del resto todos se callaron. Chávez nunca tuvo razón, porque él es producto de un atentado al sistema democrático venezolano, a la libertad. Sí, pero llegó por los votos al poder. Y cuando llega a las elecciones, en la forma que lo estamos diciendo, cuando toma el poder, los dirigentes de los partidos de Copey y de Acción Democrática se les metió el miedo en los huesos. Y empezaron a correr y desaparecieron. Y llegaron unas nulidades a dirigir esos partidos. Al extremo de que hoy Copey está partido en 4 pedazos. Sí, hasta en más. Y en Acción Democrática no es que está dividida, Acción Democrática. Los adecos estamos. Lo que no tenemos es dirección. Así es. Porque hay 2 directivas y esos directivos no son capaces de ponerse de acuerdo para convocar un proceso interno a los fines de que los adecos elijan a sus directivos, que es lo que dice, es lo que dice la sentencia del TCJ cuando designan a esa nulidad de Bernabé Gutiérrez para que dirija una parte de ADEC. Ahora, la pregunta inicial de este segmento, el clima. Yo vi un clima festivo cuando Chávez llega a la presidencia de la República, a la constituyente y eso, y la gente se emocionaba. A mí me obstinaba que el tipo tuviera 5 o 8 horas hablando todos los días en cadenas de radio y televisión. A mí eso me molestaba porque a mí no me gusta que me estén manipulando, porque yo no me dejo manipular tampoco. Pero la gente se dejó manipular porque Chávez manipuló un sentido.
pero había un ambiente como que festivo en el país. Con el caso, yo no viví, yo no había nacido en el 59, pero por eso le pregunto, si había ese ambiente festivo en la naciente democracia. En el como 58, ocurrió cuando se derroca la dictadura de Pérez Jiménez, se produjo un ambiente festivo, se pensaba que Betancur no iba a ganar las elecciones, había la derecha también combatiendo a Rómulo, y Rómulo hizo su campaña de 2 meses y medio, creo que fue lo que duró la campaña electoral de Betancur, recorriendo el país por carretera. Ajá, pero con el gobierno, con el gobierno de Betancur al principio, hubo la festividad sí, por supuesto, y hubo la defensa del sistema democrático. No todos los gobiernos pueden aguantar 25 golpes, un golpe, un alzamiento, un asesinato cada dos meses y medio. A Betancur le volaron el carro donde iba, en el paseo militar de los próceres, y lo combatió, y tuvo la invasión guerrillera, y estuvo la guerrilla durante mucho tiempo aquí, y tuvo que apelar a medidas extremas para poderse defender, y no lo pudieron tumbar, porque había verdaderamente un demócrata, un hombre que estaba manejando lo del país. Ok, bien, hacemos el corte comercial, al regreso continuaremos con Punto Fijo de Opinión, ya este es nuestro último segmento, a través de Falconía, no se aparte, ya regresamos. Padre todo me enseñó. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudó a todos en necesidad. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseña haciéndolo. Pásala. Con ejemplo enseña. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. En transmisión, Falconía. Continuamos con Punto Fijo de Opinión, ya este es nuestro último segmento a través de Falconía. Estamos conversando con Hugo Arias, abogado, dirigente político. Ahora, Hugo, en el 59, o sea, hubo un cambio. Salimos prácticamente casi toda la historia política de Venezuela estuvo marcada por el militarismo. Así es. Entra el civilismo a la política y por 40 años se mantiene un régimen civilista. A partir del 99, Hugo Chávez retorna el militarismo a Venezuela, no con el mismo acento, ¿no? Desde antes de Sí. los adecos de Adeco Pey, más tenue, Sí. pero sin embargo entra el militarismo. Con Chávez y su discurso, no sé si se habían desmoronado por sí solos, pero Chávez termina de desmoronar Acción Democrática y Acopey, que luego resucita, especialmente Acción Democrática resucita de las cenizas, pero no es ni la sombra de lo que fue. Con el chavismo está pasando lo mismo. Sí, mire. El chavismo, o sea, murió el chavismo es una cosa y el madurismo es otra. ¿Qué nos puede decir en ese sentido, según su análisis? Rapidito. Venezuela entró al siglo XX con 36 años de atraso. Producto del militarismo. Producto del militarismo, cuando muere Juan Vicente Gómez el 17 de diciembre de 1935, y se inicia un proceso allí
de ese gomecismo disfrazado que representaron Eliezer López Contreras primero y después Medina Angarita. Luego vienen los 3 años de democracia, del 45 al 48, vienen 10 años de dictadura militar y luego viene el sistema democrático que dura 40 años. Hoy, pleno siglo XXI, nosotros llevamos ya 20 años de atraso para ingresar al siglo XXI. No hemos podido entrar al siglo XXI. Seguimos atrasados en el siglo XX. El chavismo desapareció. Chávez dejó una herencia y se la deja a su hijo predilecto, según él, el señor Maduro. Y ese hijo dilapidó, despilfarró la herencia que le dejó Chávez. La gastó en lo que él quiso gastarlo y acabó con el chavismo, al extremo de que hoy el chavismo no está en el gobierno. El chavismo está en la oposición y el chavismo busca la salida de Maduro del gobierno, porque el madurismo ha sido el peor fracaso que se han llevado los venezolanos. No hay intelecto, no hay políticas posibles que nos haga vislumbrar el futuro del país. Aquí este gobierno, el peor error que pudo cometer Chávez en su corta historia fue precisamente dejar al señor Maduro como presidente encargado. Se dio el lujo, no solo de acabar con Venezuela, sino de acabar con Bolívar. El Bolívar venezolano desapareció. Como moneda no existe. El Bolívar como héroe civil venezolano no existe porque se lo han adoptado la Fuerza Armada como si fuese parte de ellos y Bolívar era civilista. De hecho, la plaza que tenemos aquí de Bolívar abandonada, la estatua es del Bolívar civil, es del Bolívar guerrero, ¿verdad? Entonces, el chavismo fue despojado y hoy aparece el madurismo. Y esa es la gran contradicción que tiene el PSUV. ¿Qué vamos a hacer en estas próximas elecciones? ¿Cómo vamos a salir de allí? Yo creo que uno de los más interesados en lograr conversar para buscar una salida pacífica a este sistema que hoy nos está acabando con lo poco que nos queda de Venezuela es precisamente la conversación, el acuerdo, sí, el diálogo, el entendimiento. Sí. Ahora, Hugo, en el 59 con la ascensión con el 58 la huida de Pérez Jiménez y en el 59 con la ascensión de Betancur al poder, hubo un cambio en el país, un cambio necesario. En el 99, otro cambio en el país, con Hugo Chávez, es otra era. Hoy en día se hace necesario un cambio. El país necesita urgente un cambio, y esto, el que se ponga bravo, bueno, póngase bravo, un cambio político y un giro económico al país. Eso se hace necesario. Sí, mira. Estamos política y económicamente estamos en tierra movediza, estamos muy inestables. Mira, el problema pasa en que mucha gente está hablando de que vienen unas elecciones. Y las elecciones no han sido convocadas, ni siquiera hay un CNE. Bueno, ya están los candidatos en la calle. A Maduro se le ocurrió un día decir que este año van a haber elecciones y ya salieron los candidatos a gobernadores y alcaldes. ¿Cómo es esto, pues? Maduro no tiene facultad para convocar elecciones. Espere que lo haga el CNE. Salió por allí Leopoldo López hablando de que no hay condiciones para ir a un proceso electoral. Pero si es que nadie lo ha convocado. Y las condiciones están en la Constitución, las leyes y el reglamento electoral. Entonces, están jugando, empezaron a jugar con la bola 8 y no la consiguen en la mesa de billar. Porque no saben de qué están hablando. Aquí, para poder llegar a un entendimiento, para poder unirnos, tenemos que preparar cuál es el país que queremos. Y no estar pensando quién puede ser presidente o quién puede ser aquí. Pero deben cambiar los personajes obligatoriamente. O sea, el chavismo, hay que salir del chavismo. Ajá, está bien. Pero quienes están haciendo oposición. El chavismo, por llamarlo de alguna manera, sí, pero bueno, ya el chavismo no existe, sí, sino que es el madurismo. Ok, el gobierno como tal. Ajá, hay que salir del gobierno. Pero, y la oposición, ¿es la opción? ¿Es la opción Guaidó, Leopoldo López, Enrique Capriles, es AD, es COPEI, es un Primero Justicia, es un Nuevo Tiempo, es voluntad popular? ¿Ese es el cambio? La opción y el cambio tiene que darse como producto de un entendimiento acerca de cuál será el gobierno de transición que venga. Aquí no es que va Guaidó, que va aquel o va el otro, va uno, va del partido X, no. ¿Qué vamos a hacer con Venezuela? Y vamos a elaborar lo que tenemos que hacer. Hay que buscar las soluciones económicas. Usted habla de un gobierno de transición, o sea que antes de una elección hay que montar un gobierno de transición. Es probable un gobierno de transición. Porque ¿cómo hacemos unas elecciones si aún hasta hoy que estamos hablando no sabemos si las van a convocar o no las van a convocar? Están diciendo que van a designar un Consejo Nacional Electoral. En el 58 hubo un gobierno de transición. Ok, 58. Van a designar un Consejo Nacional Electoral. Pero dentro de los 75 personajes aparecen 2
que ya están como una señora Tania y un señor Amoroso, aparecen en los listados como candidatos que van para la directiva del CNE. Entonces, ¿qué va a ser eso que llaman ellos la Asamblea Nacional, que ellos manejan y dirigen a su antojo? ¿Cómo la va a integrar? ¿Cómo vas a integrar? Ahí comienza el proceso para ver si hay elecciones o si vamos a seguir trabajando en un gobierno de transición, para un gobierno de transición, si nos vamos a entender con el adversario para ver de qué manera buscamos una salida a la crisis. Porque el gobierno anda apurado que le levanten todas las sanciones, que le dejen manejar la economía nuevamente para coger la fuerza que él considera y ver si convoca o no convoca. Ahora, Hugo, pero... Aquí hay que buscar la solución que le convenga al país. Ajá, pero ¿quién decide eso? Pues lo deciden las cúpulas, la decide la cúpula del gobierno, la decide la cúpula del CNE, la decide la cúpula de la oposición, porque en todo caso, hace tiempo yo vengo sosteniendo que lo que llaman la sociedad civil, yo soy sociedad civil, yo no pertenezco a ningún partido político. De repente usted también puede ser, usted siempre ha sido político, pero de repente se sale de eso y es sociedad civil. Pero al ver tanta metida de pata del gobierno y tanta metida de pata de la oposición, yo pienso que la sociedad civil debe emerger y tomar el control político. Es que precisamente, mira, la unidad no se va a buscar porque los partidos X, Y, Z van a formar parte de la unidad. La unidad tiene que tener el común de los venezolanos, el sector empresarial, el sector de los trabajadores, el sector de la iglesia, el sector de los educadores, el sector de los profesionales, y es decir, y no dejar que por el partido tal o el partido cual o el partido etcétera. No, porque los partidos son unas caricaturas lo que tenemos en este momento. Son unos nombres lo que tenemos en este momento. Yo te lo digo, por ejemplo, en el país no puede depender de los caprichos de ellos o de las apetencias de ellos como persona o como partido. Usted no ve cómo ya están sonando los candidatos a gobernador aquí en Falcón. Y no le han consultado a nadie de qué manera. No, si no, nosotros tres nos vamos a hacer los candidatos para escoger uno y ponernos de acuerdo y el que gane. Y si tú ganas la gobernación, la alcaldía de Punto Fijo es de fulano y la de Core es de fulano. Un repartimiento de los bienes. No, así no. Así no. Tenemos que sentarnos en una mesa y buscar el camino que más nos conduzca a una unidad de verdad y no a una unidad simulada donde sencillamente lo que se va a producir es una repartición de los cargos que van a ser electos en la elección. ¿Usted no cree que ya el pueblo venezolano debe ser un pueblo políticamente maduro? O sea, en 58 se va Pérez Jiménez, hay un cambio. De repente... Antes que Maduro, con un poco más de conocimiento mejor. De repente, después, Acción Democrática y Copay hicieron que la gente se desligara y se jugó a la antipolítica. Hoy también se está jugando a la antipolítica, tanto el gobierno, por no solucionar los problemas de la gente, y la oposición, por estar convocando a la abstención y por esas apetencias personales y partidistas, se está jugando a la antipolítica. Sí. Que es muy peligroso. Hay mucho juego a la antipolítica que lo patrocinan sectores interesados en acabar con las organizaciones políticas venezolanas. Las organizaciones políticas existen y existirán. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que las organizaciones políticas tienen que revisarse a lo interior. Así es. Los partidos no pueden estar luchando por la democracia en el país mientras en lo interno del partido no existe democracia, sino que existe la dedocracia. Es decir, los dirigentes no son electos por la base, sino que son electos por el dedo del jefe. Y eso no es bueno para ninguna organización política. Aquí por eso estamos hablando, ¿cuál es la Venezuela que queremos? La Venezuela del progreso, la Venezuela del desarrollo, la Venezuela de la industria, pero también en lo político tenemos que hablar. Estos partidos que tenemos pueden continuar así como están. Partidos que solo obedecen al mandato de una persona o son partidos que obedecen al mandato del colectivo, de la gente que está abajo. Los dirigentes políticos podrán seguir utilizando las redes sociales para comunicarse con el militante o tendrán que ir en persona de carne y hueso allá donde vive el militante para que el militante le vea, le respalde y le reclame lo que tiene que reclamarle. O ellos sencillamente envían un mensaje. Yo creo que esto es el mensaje. Yo creo que las redes sociales han sido uno de los enemigos más graves que ha tenido la política venezolana en los últimos años. Ok, Hugo Arias, ¿con qué quieres cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Bueno, esperando que haya efectivamente el deseo de unir a todas las fuerzas que luchan por una democracia para el país, que haga posible que se celebren las conversaciones que tengan que celebrarse para que lleguemos al encuentro lo más rápido que pueda. Venezuela está viviendo una crisis muy difícil, una crisis que nos desespera a los venezolanos y somos los venezolanos los que tenemos que escoger el camino para la selección, para la reconstrucción de Venezuela, que es el país que queremos. Ok, bien, gracias a Hugo Arias, dirigente político, abogado. Ustedes, amigos, muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana, cuando desde las 10 hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo hasta mañana y Dios les bendiga.